Vamos a ver la cultura de Capallanes, la hicieron los compañeros del grupo 4. Ellos entre todos hicieron toda la cultura. Así que los nombro a todos los compañeros del grupo 4, que es Liz Beso, Matías Flores Villagra, Rubén Darío Flores, Paola Andrea López, Diego Omar Murúa, Eugenia Carolina Peralta, María Laura Rivetti y Pereira, Luz San Pereira. Los Capallanes es una cultura que ya prácticamente no queda extinta, quedan un poco. Es una cultura que se ubica en lo que parte de San Juan, Catamarca, parte de La Rioja, eran vecinos de los Llaguitas. Era una organización similar a la que venimos viendo de las culturas anteriores que veíamos en Argentina, o sea, estaban organizados en aldeas, que generalmente organizadas a través de lazos familiares, o tenían un jefe que era político administrativo, y esas aldeas se unían entre sí ante ataques externos o amenazas, o sea, tenían como una organización tácita entre sí. Su economía era de la agricultura, pero que también requería, o sea, siempre vemos los alimentos principales de toda América, ¿no es cierto? El maíz, el zapallo, la papa, la quinoa. Muchos de las zonas donde vivieron los Capallanes eran zonas áridas, o sea que tomaron el conocimiento de la zona andina para poder hacer todas las obras de irrigación y de terrazas de cultivo para poder cultivar en terrenos muy difíciles. También hay cría, que también me olvidé de decir anteriormente, los comechingones, que también hay cría de animales, porque acá tienen animales mamíferos grandes que en Mesoamérica no existían. Acá tienen los camélidos, que son los guanacos, la llama, la vicuña. Entonces también tienen la cría de llama, los Capallanes, que también lo tenían los comechingones, que es importantísimo porque no solamente sirve como una fuente de alimentación, imagínense como un animal tan grande como una llama, provee alimento a una gran cantidad de gente, pero a la vez tiene la lana que se la esquila todos los años, o sea que tiene también tiene ese recurso que provee de su cría, y también algo que es fundamental, que posibilita el traslado de cosas de un lugar a otro, que para esta cultura fue fundamental, sobre todo en lugares difíciles para trasladarse en la sierra, o sea, pueden cargar a estos animales para trasladar cosas. Y también esto de cría de animales y de plantas se complementaba con la recolección de frutos y también con algunas piezas de caza. Hay una cerámica bastante desarrollada, de unas fúnebres, vamos a ver en otro momento. Lo que es importante es que dentro de lo que es el aspecto, que esto entraría dentro de lo que es el aspecto económico y el aspecto social. ¿Por qué? Hay una casta dentro de estos clanes, hay un grupo que ocupa un lugar importante, que son los artesanos, los productores de la cerámica sobre todo, y también del hilado y el tejido de la lana que se le saca a estos animales que se crían. Y a su vez también forma parte de lo que es la cuestión económica, o sea, estos son recursos, y lo religioso, porque muchas de estas cerámicas son utilizadas para ceremonias religiosas y para enterramientos, y a la vez son utilizadas también para la vida de todos los días,
para los utensilios de todos los días, y también son piezas de intercambio comercial, o sea, junto con lo que se produce con la agricultura y con la cría de animales. En cuanto a la religión también, o sea, siempre los dioses representan a los elementos naturales más importantes, como es la tierra, la luna, el sol, y que está directamente relacionado también con los ciclos agrícolas. Y entonces ahí también vemos la relación. Y entonces existe toda una serie de ceremonias que relacionan las distintas épocas y las distintas fases de este ciclo agrícola. Ahora vamos a ver la cultura chiriguano-chané. Es una cultura que se ubica en el noreste de la Argentina, o sea, en la zona subtropical del Chaco argentino, y son todas las culturas muy relacionadas también con lo fluvial, o sea, muy relacionado también con los ríos. Hay muchos ríos en esa zona, y también tiene una estructura similar a la que venimos viendo, o sea, organizado por clanes familiares, donde dentro del clan hay un trabajo colectivo muy importante para todo lo que signifique desde los trabajos de la crianza de los niños hasta el trabajo de subsistencia, como la cría de animales, la agricultura, la pesca, hasta la producción de cerámica, de orfebrería, de distintos tipos de artesanías, de cestería, también un trabajo de la madera, muy importante de esta cultura hasta el día de hoy. Bueno, y ahí había un funcionamiento, bueno, que es muy parecido del Aylú, de la zona andina, ¿no es cierto? Un trabajo colectivo de la comunidad para complementarse en todas esas actividades. Después, para las actividades más importantes, se relacionaban entre sí estos clanes, como también hemos visto en las otras culturas, para realizar lo que dice acá el Minga, que en realidad justamente estos son cosas que vienen de las culturas andinas. Pues en realidad Minga es una palabra que deriva de la palabra minca del quechua, ¿no es cierto? Que es este trabajo solidario y colaborativo acá, para cuando hay que hacer alguna obra más importante, que es lo de la subsistencia diaria, se juntan entre varios clanes. Y hay una asamblea, ¿no es cierto?, que generalmente es de los ancianos, que es la que dirige, la que gobierna. Lo que pasa es que la palabra gobierno no sería la propia, la que conduce, ¿no es cierto?, a toda la articulación de estos clanes familiares. Y después está, como también vemos en toda la cultura, los chamanes, ¿no es cierto?, que son los intermediarios entre los dioses, también representando generalmente a la fuerza y a las figuras de la naturaleza, y con los hombres, y también relacionando, ¿no es cierto?, los distintos ciclos. Por eso también me parece que tiene que ver con este gráfico en forma circular, porque toda esta cultura es muy importante y marca fuertemente toda su vida, ¿no es cierto?, el reflejo de los ciclos anuales que relacionan a todo lo que tiene que ver
su relación con la tierra, que en definitiva es lo que le permite vivir y subsistir. Entonces algo que a eso lo transfieren a sus mitos y a su religión para que nadie olvide y todos sigan esos ciclos y le permita la armonía necesaria con la naturaleza para que nunca le falte comida, ni lluvia, ni nada de las cosas esenciales. Ahora vamos a ver la cultura Guanahatabé, que es una cultura que se ubicaba en el noroeste de la isla de Cuba, donde está actualmente Cuba. Es una cultura con una organización poco compleja, o sea que está organizada también en comunidades que en un principio habitaban en cavernas, como ya acá, pero eso en un principio, y además cavernas vendría a ser con B corta. Luego fabricaron sus aldeas, sus viviendas, con ramas y hojas de palma alrededor de espacios abiertos, ¿no es cierto? Y tenían toda una economía de producción complementaria entre lo que era la recolección de alimentos, de raíces, frutos, etc., con lo que era la agricultura y con lo que muchos de ellos estaban cerca del mar, todo lo que es también lo que se podía recolectar del mar. Esas pequeñas aldeas tenían un jefe o cacique, como venimos viendo en general, y a la vez también tenía un consejo de ancianos que acompañaban a este jefe o cacique en el gobierno de la aldea. Y como vimos en toda la cultura, después estaba el chamán, ¿no es cierto?, que era el que hacía de intermediario entre los espíritus y el supramundo y la comunidad a través de distintos ritos, festividades, cultos, etc. Ahora vamos a ver la cultura inca, que es una cultura postclásica, por eso tiene mucha complejidad, como vimos también en la cultura azteca. Inclusive administrativamente los incas tienen más complejidad todavía que los aztecas, porque los incas forman un verdadero imperio en el territorio, el Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo significa el reino de los cuatro suyos, ¿cierto? Porque ellos dividen el territorio en 4 zonas para poder administrarlo y para poder gobernarlo, que son 4 suyos. O sea, el noreste, el noroeste, acá dice el Chincha suyo, el norte, el Kunti suyo, el Colla suyo, que es el sur, por eso tiene que ver con la parte donde estaban los Collas, y el Antisuyo, que es la parte del Amazonas. Acá existe un poder central muy fuerte y muy marcado, a tal punto que el Inca es la figura excluyente de gobierno y la forma de transmitir el poder a la próxima generación tiene que ser de sangre absolutamente pura. ¿Qué significa eso? Que únicamente le podía transmitir el hijo que tenía con la hermana.
o sea que era de sangre real, absolutamente puro el linaje de los gobernantes. En cuanto a la política, justamente este sistema del Tahuantinsuyo necesitaba de un sistema administrativo muy complejo para que realmente funcionara. Y para eso había como dos grupos principales de administrativos que eran de descendientes directos del Inca. Unos que eran descendientes directos del Inca con sus esposas, es el primer círculo de poder. El segundo círculo de poder, eran los descendientes del Inca con otras mujeres, pero, o sea, eso hacía que existiera como ese control que va más allá de la cuestión administrativa. Había una cuestión de sangre, ¿no es cierto?, en el dominio de todo este imperio. Y estos dos grupos a tal punto estaban tan definidos que hasta definían la zona de la ciudad, que en un momento el Cusco estaba dividido en Anán Cusco y Urín Cusco, o sea, el Cusco alto y el Cusco bajo, donde estaban la oligarquía más pura, que era su descendiente directo, y la más impura, que eran sus descendientes indirectos, ¿no es cierto? A su vez había autoridades centrales que dirigían cada uno de estos suyos, y que cada uno de estos suyos a su vez tenían todo un equipo administrativo, porque además para poder llevar todo esto adelante los incas eran absolutamente obsesivos con la planificación, a tal punto que cuando nacía en cualquier lugar del imperio, cuando nacía un bebé nuevo, ya automáticamente se le designaba el papel que iba a cumplir dentro de toda esta gran estructura, a tal punto que, bueno, en muchos grupos que ya empiezan como a no estar tan copados con esta forma tan estructurada de vida, se sabe que hasta ocultaban los bebés para que esos bebés no sean ya designados, apenas nacían, para un papel dentro de la estructura general del imperio. Y después, aparte de cada uno de estos suyos, estaba dividido a su vez, ¿no es cierto?, en otras subzonas, en las cuales tenían también otros grupos que la administraban, o sea, iban desde lo que era la estructura general del imperio hasta la unidad básica, que es el Aylú. El Aylú es la aldea que está estructurada alrededor de la producción, alrededor de un consejo que también tiene vínculos de sangre entre sí, a través de un trabajo colectivo y articulado, ¿no es cierto?, entre todos sus miembros, y eso va cambiando de escala, ¿no es cierto? Un grupo de Aylú forman una zona que tiene un gobierno, es la suma de esa zona, forman uno de los suyos, y después los 4 suyos forman el imperio. O sea, hay una estratificación política y social impresionante, tremendo.
En cuanto a lo religioso, es una religión politeísta, pero siempre se tuvo como que, porque, o sea, lo tienen como al dios Inti, que es el sol, Mama Quilla, la Pachamama, y siempre se tuvo por las representaciones que había y todo, como que el dios principal de los incas era el sol, el Inti, pero sin embargo el dios principal era Viracocha, que era tan importante en la estructura que ni siquiera tenía una representación. Hay algunos relatos de algunas representaciones de Viracocha, pero que hablan como de representaciones abstractas, porque justamente era como un concepto que está en cada cosa y está en todos los lugares. Entonces era algo como demasiado fuerte, demasiado grande como para representarlo. Y por eso por mucho tiempo se pensó que Inti, que es el que tenía representaciones en todos lados, era el dios principal de ellos. En cuanto a lo social, bueno, esto que hablábamos recién, que después también están todos los artesanos, están los soldados, están los campesinos, y llega hasta los yanaconas, que son como los esclavos, son de las culturas que han sido sometidas, pero que se han querido rebelar. Entonces los tienen como esclavos. Generalmente las culturas aceptan ser absorbidas por el imperio, o sea que no es algo muy común esto, pero también existen. Inclusive también existen algunas otras culturas rebeldes y que muchas veces son desterradas y son pasadas a lugares totalmente lejanos de su lugar de origen, justamente para disuadirlo de cualquier resistencia, cosa que muchas veces ha causado mucha dificultad para los investigadores, porque encontraban cosas iguales culturalmente entre pueblos que estaban a 3.000 kilómetros de distancia. Y en lo económico, había todo un sistema de producción muy complejo y complementario, dado por la agricultura, con un sistema de producción extremadamente desarrollado, con el sistema de terraza, que el sistema de terraza no solamente es para poder cultivar en las laderas de la montaña, sino que eso permite también el aprovechamiento máximo del agua, porque el agua que se larga en la terraza de arriba lo absorben las plantas lo que necesitan y después sigue bajando a la terraza de abajo y así hasta la última terraza. Entonces, en lugares donde escasea el recurso, se aprovecha al máximo el agua y también hace que puedan estratificar los distintos tipos de los cultivos según la altura. O sea, los cultivos más resistentes, como la papa, están en las zonas más altas porque se la recontrabancan, y los cultivos más delicados, como puede ser el tomate, están en las terrazas más bajas porque están más protegidos. Y todo eso también posibilitado por un sistema de riego que es impresionante, ¿no es cierto? Porque llevar a cualquier lado el agua de esta terraza no se puede creer. Pero además, todo este sistema productivo está también está posibilitado por toda una infraestructura, o sea,
los incas construyen dos grandes carreteras, una en la costa y otra en la sierra, con los puentes, con todo lo que hace falta para que esa carretera, con todo un sistema de chasqui, o sea, de mensajeros, para que eso funcione, o sea, tiene toda una infraestructura para que pueda funcionar este gran imperio. A la vez tienen los tampus, que son los tambos, que son compostas, o sea, lugares donde cuando se recorren estas grandes rutas, se puede parar para reabastecerse, para poder recorrer grandes distancias, y también tienen todo un sistema de silos para poder acopiar las distintas producciones, para poder garantizar de que nunca falte la comida, porque hay una reciprocidad entre lo que tienen que hacer los miembros de los Aylú para el imperio, para mantener toda la infraestructura, la terraza, las rutas, etcétera, etcétera, pero también la obligación que tiene el Inca con el pueblo para que nunca le falte la comida, aún en épocas de sequía. Entonces está todo este sistema de acopio y de almacenamiento de alimentos, ¿no es cierto?, distribuido en todo el imperio. Ahora vamos a ver la cultura Mississippi. La cultura Mississippi está ubicada en lo que es toda la cuenca del río Mississippi, ¿no?, que es una cuenca, una de las más gigantes del mundo. Después del Amazonas creo que sigue el Mississippi. Y son vecinos de los Hopewell, que ya vimos, y tienen muchas cosas similares, nada más, y muchas cosas similares, y ambos muy influenciados por cosas que vienen de Mesoamérica, desde lo que producen, o sea, la milpa que ya hemos visto mesoamericana, maíz, frijoles, calabaza, hasta la construcción de montículos, como también habíamos visto en los Hopewell. O sea, cosas que vienen de Mesoamérica. Lo diferente que tienen los Mississippi, que los marca muy fuertemente, sobre todo en su economía y además en su idiosincrasia, es el gran río. Viven al lado de un río gigantesco, como pasa con todas las culturas argentinas que viven al lado del río Paraná, ¿no es cierto? Lo caracterizan como cultura, porque el río es tremendo, es el alma, ¿no es cierto?, de la cultura. Un montón de cosas de la cultura están relacionadas con el gran río, no solamente lo que pueden extraer del río económicamente, que es muchísimo, sino también todos los espíritus, las almas del río, ¿no es cierto?, que son importantes, ¿no es cierto?, en su religión y en su organización social. La organización social también tiene como una organización muy relacionada con lo político y religioso. Estas culturas que no están en una fase de comienzo de urbanización, están siempre muy relacionadas a la organización política, religiosa y social. ¿A qué me refiero? Que hay siempre, tiene que ver con los jefes políticos, son las castas sociales más importantes, y son los que administran, a veces, la mayoría de veces a través de los chamanes, el tema de la religión. O sea, todo está parte como de un mismo núcleo de poder hacia abajo. Y son también los que administran lo económico, ¿no es cierto? Acá hay una línea hereditaria
de poder, o sea, el poder político se hereda, ¿no es cierto? Y hay básicamente un principio de estratificación social que está dado por los jefes y su entorno inmediato, ¿no es cierto? Luego, como veíamos, también muchas culturas similares, o sea, luego toda la clase trabajadora, todo lo que tiene que ver con los artesanos y los guerreros, y después, por último, todo lo que tiene que ver con los agricultores que trabajan la tierra. Vamos a ver la cultura mixteca. La cultura mixteca es una de las primeras culturas postclásicas, o sea que es una de las primeras culturas que pasan de lo que eran las sociedades clásicas, que eran teocracias, o sea, eran culturas gobernadas por sacerdotes, a culturas que son gobernadas por una clase, por un grupo de señores y toda una aristocracia que rodea a esos señores. O sea, hay como un gobierno civil, ¿no es cierto? Y también apoyado fuertemente en lo que es lo militar, lo que es la fuerza militar que le da la espalda para que esos señores tengan el dominio sobre el pueblo y sobre otros pueblos a través de la conquista y de la guerra. Pero, sin embargo, nunca pueden prescindir de lo religioso para poder tener ese poder. Entonces, siempre cada señor hace referencia a la religión y a los mitos para que respaldan su lugar de élite dentro de la sociedad, a tal punto que mucha de esta mitología que está representada en los hermosísimos códices mixtecas es manejada, acomodada de tal forma de que muestre que estos señores son herederos de alguna forma o descendientes de alguna forma de algunos de los dioses importantes, para tener como ese respaldo mítico, ¿no es cierto?, a su poder terrenal. Bueno, su organización política se ve claramente en lo material, porque todos esos señores con toda la nobleza y toda esa corte, ya las construcciones no son los grandes templos, sino que son los grandes palacios donde vive esta gente, ¿no es cierto? Y que está relacionado también con otras construcciones, no necesariamente religiosas, o sea, está relacionado con otras construcciones que son mercados, que son plazas, son lugares donde realizan sus actividades esta sociedad civil. Por supuesto que también están los templos, ¿no es cierto? Porque siempre va a estar como esa necesidad de hacer referencia al poder celestial del cual proviene su poder terrenal. En cuanto a su economía, tiene la agricultura, siempre es lo básico de todas las culturas, ¿no es cierto? Pero acá hay dos elementos que es muy característico de los mixtecos. Una es que son grandes artesanos, o sea, la orfebrería mixteca es la mejor de Mesoamérica, la cerámica mixteca es la mejor de Mesoamérica, o sea que no solamente es fantástico para ellos, sino que también tienen como esas piezas extraordinarias de intercambio para comerciar con las otras culturas.
Vamos a hablar de cultura longasta, una cultura desaparecida que habitaba de lo que es el oeste de Córdoba, hasta también parte de La Rioja, Catamarca, y también tiene la característica típica de todas estas culturas preurbanas que hemos visto en muchos lugares. O se organiza a través de aldeas, generalmente esas aldeas coincidentes con clanes familiares, con un jefe o un curaca o cacique apoyado por un consejo de ancianos. Después varios de esos clanes tenían como una autoridad regional, que tenían una economía basada en la agricultura y en la producción. La agricultura en esta zona, igual que los comechingones y todos los de la Sierra de Córdoba para el oeste, también la cría de animales, ¿no es cierto? La producción de artesanía, el comercio con otros pueblos, tener una religión realmente relacionada con los ciclos de la tierra y con los fenómenos naturales, una religión administrada por los chamanes que intermediaban entre el supramundo y el mundo terrenal y el inframundo también inclusive, y tenían una serie de rituales y ceremonias que hacen referencia, ¿no?, a estos ciclos. Bueno, y la economía está dada por la domesticación de las plantas y de los animales, se complementaba también con la recolección y la caza. Bueno, vamos a ver la cultura Selknam, una cultura que en Argentina la extinguieron, la extinguieron, además por la decisión de extinguirla, pues ocupaban la Tierra del Fuego, y cuando llegaron los colonos ingleses, el gobierno de ese momento, Argentina, los autorizó para que extinguieran a los aborígenes que quedaban para que puedan criar las ovejas. Bastante triste la historia. Quedan algunos pueblos Selknam en Chile. La estructura social era el organigrama este es bastante confuso, porque encontramos desde cosas absolutamente simbólicas que no tienen una palabra a cosas que son solamente palabras que no tienen nada de símbolo. Entonces es bastante confuso. Pero básicamente tienen la misma estructura de todas las culturas preurbanas que hemos venido viendo. Son estructuras sociales organizadas por linajes familiares, ¿no es cierto?, por castas familiares. La única particularidad que tienen los Selknam, que ustedes habrán visto, esos cuerpos pintados, pero que eso deriva de una cuestión social y de organización política dentro del pueblo. ¿A qué me refiero? Originalmente los Selknam era un matriarcado, estaba gobernado por las mujeres, y debido a ciertos acontecimientos que no se sabe bien cuáles fueron, se terminó ese matriarcado y pasó a ser un patriarcado. Pero los hombres tenían como ese miedo constante de que las mujeres vuelvan a gobernar. Entonces todo esas vestimentas, esas pinturas eran para provocar miedo a las mujeres, para que no se les ocurra pensar en volver a tener el poder. Y así estructuraron también su vida. O sea, las mujeres fueron no se les volvió a permitir a participar en las ceremonias religiosas y en los consejos familiares,
ni ningún lugar de poder ni de religión por temor a que vuelva el matriarcado. O sea, y bueno, su economía estaba muy relacionada, además al tema de la caza y la recolección, y sobre todo la caza y la pesca relacionado con lo marítimo, ¿no es cierto? Porque también viven en una isla. Bueno, básicamente esa es la historia del Rosé. Ahora vamos a ver la cultura tolteca. La cultura tolteca, al igual que los mixtecas, es una de las primeras culturas postclásicas de Mesoamérica. O sea que entonces es una de las primeras culturas que son las primeras culturas que pasan de los gobiernos sacerdotales o teocracias a gobiernos de una monarquía militarizada, ¿no es cierto? Y de una aristocracia guerrera que gobierna. Entonces eso se ve claramente en la materialización de sus ciudades, donde ya, si bien todavía están los templos, volvemos a lo mismo que hablábamos con los mixtecas. Si bien están los templos, porque ellos tienen que respaldar míticamente su poder en cuestiones religiosas, pero empieza a aparecer lo propio de lo que es un gobierno aristocrático y militar, ¿no es cierto? Empiezan a aparecer los palacios, las plazas, ¿no es cierto? Y entonces, en estas sociedades postclásicas, las estratificaciones sociales se hacen muy complejas y empiezan a aparecer como muchos más estratos, ¿no es cierto? Porque hay una monarquía, hay una aristocracia que administra, están los sacerdotes, están los funcionarios, los guerreros, o sea, los artesanos, los albañiles, hasta terminar, ¿no es cierto?, en los campesinos y por último los esclavos, que siempre estas sociedades empiezan a incluir los esclavos en esta estratificación porque justamente son sociedades militarizadas, porque son los prisioneros de guerra, entonces pasan a ser sus esclavos. En cuanto a su cultura religiosa, toman los dioses que reciben de las viejas culturas, como Quetzalcóatl, Tlaloc, y a esto se suma, ¿no es cierto?, todo un panteón de dioses que tiene que ver con la exaltación del espíritu del guerrero, ¿no es cierto?, del espíritu de lo militar, con el espíritu de la sangre, del sacrificio, a tal punto que, por ejemplo, vamos a ver que las columnas del templo principal son grandes guerreros, ¿no es cierto?, que eran los que sostenían el templo, el techo del templo principal. Entonces, y se exalta en ciertas ceremonias, por ejemplo, el juego de pelota, que juego, mal llamado juego, el juego de pelota que en realidad es un juego que representa un ritual religioso que lo encontramos desde los Olmecas. Acá empieza a tomar una importancia muy grande porque es como ver en escala más pequeña el campo de batalla, que es donde ellos tienen importancia. Entonces es como representar eso que les da poder a ellos, que es la guerra y la sangre. Entonces enfrentándose esos dos bandos y también mezclándolo con lo mítico, y la pelota se convierte y simboliza los ciclos del sol, ¿no es cierto?, que van de un equipo a otro. En cuanto a lo económico, siguen dependiendo de la agricultura, ¿no es cierto?, para comer.
pero en toda esta cultura postclásica lo particular es que empieza a haber una planificación de la producción. O sea, en todas las culturas clásicas vemos que la producción artesanal de todo lo que es la cerámica, el textil, la orfebrería, es una relación muy personal entre el artesano y su obra. Acá no, acá ya hay una planificación desde arriba, desde los que la administran, para la producción, que ya se convierte como más en serie, ¿no es cierto? No es una cuestión tan personal. Pero también eso tiene un objetivo. En realidad tiene varios objetivos. Un objetivo es que justamente es una moneda de cambio en el comercio que está muy relacionado con lo militar, porque a la vez que van avanzando en lo militar, dominando otro territorio, también van avanzando en vender sus productos a nuevos territorios y traer, ¿no es cierto?, la manufactura y la producción de esos nuevos territorios que van conquistando. Pero a la vez, el tema de la producción en serie, que por muchísimo tiempo se lo tuvo como una forma de decir que era una peor producción artística que lo que se realizaba en lo clásico, pero en realidad tiene un objetivo muy concreto. Por un lugar, técnicamente es mucho mejor que lo que se produce en el clásico, porque justamente han agarrado todas las técnicas desarrolladas en el clásico y la han sistematizado, se han llegado a una técnica extremadamente pulida. Y por otro lado, también hay una intencionalidad en la repetición, que tiene que ver con esto del poder de la ocupación. Entonces, si hay algo que se repite y se produce en serie, vos lo identificás claramente con una cultura. O sea, si vos ves un arévalo, que es el cuenco cerámico, eso tan típico de los incas y que siempre te ha hecho casi igual, bueno, donde vos encontrés un arévalo, sabés que es territorio inca. O sea, es una forma también de mostrar poder y ocupación a través de la cultura. Vamos a hablar de cultura wari. Acá también el organigrama está medio extraño porque acá tenemos economía, religión, política, faltaría estructura social, y de pronto aparecen etapas, aparecen aportes culturales, o sea, es bastante particular la forma de que está armado este organigrama. La cultura wari es también una cultura que se desarrolla, como la que vimos recién, como la mixteca o la tolteca, pero en Sudamérica, en los Andes del sur del Perú, ¿no es cierto?, en la transición al postclásico, cuando comienza el postclásico. Entonces, una cultura que ya empieza a tener una estructura política más que tiene que ver con lo civil, con lo administrativo, con lo de señores, que se empieza a separar la política de la religión, ¿no es cierto? Y entonces empiezan a tener toda una producción desde lo que es la arquitectura, toda una producción mucho más sistematizada y más planificada, y al igual que su economía, que es manejada por un poder central y que se va expandiendo en el territorio, porque también empieza a tener mucha importancia el poderío militar y la ocupación
territorios. Mucho de lo que desarrollan la cultura wari, desde lo que es la economía, a través del desarrollo del comercio, la agricultura, la ganadería, y el desarrollo de todas las ramas de la arquitectura y de la cerámica y la textilería y la metalúrgica. Mucho de esto toman como base cultural los incas. O sea que vamos a ver muchas cosas incipientes que después vamos a ver desarrolladas en la cultura inca. Por ejemplo, todo lo que es el desarrollo urbano, porque ya acá hay una cultura que empieza a tener un desarrollo urbano con una regularidad dentro de la estructuración de un damero en sus asentamientos. Empieza a aparecer en la cultura wari y después todo eso, el trabajo de la piedra, porque justamente eso también es muy importante que siempre tengamos en cuenta, ¿no es cierto?, en lo que es el núcleo peruano. En la sierra, el elemento fundamental es la piedra. En la costa, la construcción es con el barro, con el adobe, porque es lo que está disponible. Entonces, de acá toma mucho lo que posteriormente la cultura inca. La religión, ¿no es cierto?, dioses que representan los fenómenos naturales, también el dios Sol como un dios importantísimo, algo que también vamos a ir viendo en la cultura inca. Bueno, nada más.